Desde San Pablo Borbur, corazón verde del occidente de Boyacá, transmite Sarvi Estéreo 94.1 FM, la seducción de la radio. Ocho de la mañana, 48 minutos. Bueno, un saludo mis queridos oyentes, a todos ustedes, bienvenidos a esta nueva emisión del ciclo de programas de radio, las artes, el cacao, las artes, las comunidades y la paz. 34 años del Acuerdo Regional de Paz de Occidente Boyacá y 20 años de Azocacabo. Yo soy la minera. Bueno, mis queridos oyentes, a todos ustedes, gracias por estar en la fiel sintonía de Sarvi Estéreo en los 94.1 FM a través de nuestro dial de radio, pero también a través de nuestra aplicación como Sarvi Estéreo o a través de nuestra página web www.sarviestereo.com. Este ciclo celebra el esfuerzo comunitario por la paz y el progreso del occidente de Boyacá, de muchas personas que se han aliado, de muchas personas que han ido aportando su granito de arena a lo largo de estos 34 años, pero también 20 años de una comunidad que decidió unirse en torno a un proceso que se llama Azocacabo, una asociación que a pesar de sus altos y bajos ha logrado tener relevancia e impacto en el territorio del occidente de Boyacá y en especial en el municipio de San Pablo de Borbur. Que las viudas de Mosu y Borbur estamos solas. Por eso, bueno, vamos a escuchar una de nuestras pautas de este programa y ya venimos con nuestro invitado especial. Me toca seguir paladeando. Este año conmemoramos los 34 años de la firma del Proceso Regional de Paz del Occidente de Boyacá. Es momento de escuchar las voces de aquellos que han vivido y transformado nuestra región. Demos la bienvenida a nuestro invitado especial. Y claro que sí, queridos oyentes, tenemos el día de hoy un invitado especial desde el municipio de Pauna, secretario de Desarrollo Social, docente, magíster, bueno, una persona con un conocimiento muy profundo sobre la realidad y el contexto del occidente de Boyacá, de nuestro terruño, de nuestro querido territorio. Es el profe Manuel Granados. Y bueno, los dejo con él para que los salude, para que se presente, para que los conozca a cada uno de ustedes. Muy buenos días, Henricito. Un saludo súper especial aquí para la emisora Sarvi Estéreo, para todos los radioescuchas de San Pablo de Borbur y de todos los municipios hermanos aquí del occidente de Boyacá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos podernos dirigir a toda la comunidad a través de estos micrófonos y que desde luego se convierte en un espacio de interacción y de comunicación con todas las comunidades, con el territorio. Muchas gracias y ni más faltaba, aquí estamos para responder las diferentes preguntas, inquietudes que ustedes tienen a propósito de este programa tan bonito y especial, del cual los felicito. Este tema de poder hacer esta reconstrucción de memoria histórica y además de mantener vivo una historia que nos construyó a nosotros, que nos hizo a nosotros, a pesar que a veces la historia tiene sus ambientes un poco, digamos, negativos. Muchas comunidades lo han vivido, muchas comunidades lo han experimentado, pero a su vez han mantenido precisamente viva esa memoria. ¿Para qué? Como dirían los principios de la no violencia, para la no repetición, para evitar precisamente volver a caer, digamos así, en este tipo de dinámicas. Entonces, ni más faltaba, aquí dispuesto. Un saludo súper especial en esta mañana hermosísima que nos regala la naturaleza. Claro que sí, profe, muchísimas gracias a su merced por este espacio que nos brinda, conociendo sus ocupaciones, el valioso trabajo que está realizando en el municipio de Pauna, acompañando a la administración municipal. Y bueno, pues entremos en materia, profe, hablando de un tema especialísimo, el primer tema para el día de hoy, la historia del Acuerdo Regional de Paz y su impacto en la región, profe. Tenemos una visión de contexto desde las comunidades, hemos escuchado a los cacaoteros, hemos escuchado hablar de las artes,
pero queremos profundizar en el ciclo de programas de radio que por supuesto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y las Tradiciones en un tema específico y ese contexto histórico visto desde la academia, visto desde alguien que habla desde los autores y ha podido interpretar esa realidad que nos cobijó. Su merced, que ha investigado y vivido la historia del occidente de Boyacá, ¿cómo describiría el contexto en el que se firmó el Acuerdo Regional de Paz de hace 34 años? Bueno, bien, el contexto en el que se firmó el Acuerdo Regional de Paz hace 34 años, hombre, yo creo que los años 90 o el año 90 en específico todavía habían secuelas y prácticamente, por así decirlo, estaba aún vivo digamos, el corazón del conflicto que se venía desarrollando hacía tantos años aquí en el occidente de Boyacá. Por lo tanto, de acuerdo, digamos, a las investigaciones a propósito, Henry y queridos radioescuchas, estoy terminando una maestría que se llama Paz, Desarrollo y Ciudadanía, y en este momento estoy precisamente culminando mi proyecto de grado, que es un tema de sistematización de narrativas, y a propósito, el objetivo de mi trabajo es el quehacer pedagógico de los docentes, pues, en aquella época difícil, compleja y complicada, pues, en el que se desarrolló, en este caso, pues, el conflicto de la Guerra del Occidente de Boyacá, ¿no? Y para el 90, precisamente, para 1990, en el mes de julio, cuando se firma pues el acuerdo de paz, todavía estamos en ese momento álgido de la discusión, del debate, todavía desde luego se presentaban esos índices de violencia a raíz, yo he concluido de manera personal que a lo último el conflicto se convirtió en un tema de venganzas, ¿no? Por eso también de una u otra manera se argumenta la enemistad entre los diferentes municipios, entre los diferentes pueblos, comunidades. Entonces, en este caso, vamos a tocar un tema de memoria histórica, sin más faltaba, sin generar ningún tipo de discrepancia o cualquier otra cuestión que llegue a generar violencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, entre San Pablo de Borbur y Pauna, los habitantes pues eran enemigos, ¿no? Enemistados, pues. Entonces, ese tema, ese contexto precisamente generó la poca comunicación, la poca, o la no más bien, amistad o hermandad entre los pueblos. Entonces, ahí fue un momento de realmente súper álgido, fuerte, ya esa enemistad entre los pueblos que generó la venganza, como les venía diciendo. Entonces, San Pablo y Borbur, porque como usted es de San Pablo o usted es de Pauna, entonces se generó un tema de venganzas. Y usted mató a mi papá, y usted le quitó la vida a mi primo, entonces, este tipo de dinámicas en el occidente de Boyacá creo que se convirtieron en un tema de venganza. Claro, el génesis y el corazón del conflicto nuestro radicó en la dominación de la explotación y comercialización de la gema preciada, ¿no? Digamos que ese ha sido como de varias investigaciones que se han realizado en relacionada pues a la Guerra del Occidente, se concluye que fue la explotación, ¿no? Entonces, pero detrás hay varias cosas, detrás del conflicto hay varias otras cosas que son también relevantes en su momento, Henrycito, poderlas de pronto a través de esta emisora o del texto, de la literatura, poderlas, digamos, comentar. En mi caso personal, no sé si lo haya dicho otra persona, pero yo siempre he dicho que el conflicto del occidente terminó en un conflicto de venganzas, ¿no? Entonces, el contexto en el que se firmó el acuerdo, aunque venían unos diálogos de manera clandestina, ¿cierto? Esas personas que participaron en esos diálogos clandestinos, pues ya seguramente habían comenzado a hacer su proceso de perdón, de diálogo con el, entre comillas, con el enemigo, ¿verdad? Poderse saludar, poderse estrechar la mano,
poder interactuar ideas y concretar. Ellos, por lo menos de manera clandestina, ya habían venido realizando un proceso desde años anteriores, ¿no? Como desde el 89, 88, cuando Monseñor Álvaro Raúl y los diferentes líderes tomaron la decisión de generar estas mesas de diálogo. Pero no así sucedió, así no fue, digamos, en el contexto general en las diferentes comunidades. Se venía desarrollando de manera paulatina pues todo lo que nosotros vivimos, lo que conocimos, que fue precisamente el desarrollo y la oleada de violencia. Entonces el año 90 fue un tema fuertísimo en cuestión de violencia, ¿no? Entonces sí, ese fue como el contexto en el que se firma precisamente el acuerdo de paz. Claro que sí, profe. Bueno, esto es interesantísimo conocer este matiz, esos matices que tenía la guerra y como usted lo dice, algo importante que hay que destacar y fue común en la guerra del occidente de Boyacá, en la famosa Guerra Verde, y es que culminó con venganzas. Venganzas que incluso hasta los últimos días se gestan, pero de manera particular, ¿no? Es una manera de actuar por alguien o en contra de alguien en específico, y por supuesto por alguien en específico, porque el contexto de violencia en ese entonces era el victimario llegar a la casa, a algún lugar y asesinar a su víctima delante de sus hijos, de sus familiares. ¿Y eso qué sucede? Que eso genera en el chico, genera en la persona, pues toda una memoria de tristeza, de dolor, de angustia y un desespero por resarcir de cierta manera eso que le sucedió. Y bueno, esto trajo consigo las famosas venganzas. Entonces, esa violencia que se generó, que era una violencia sistemática contra sobre todo los hombres frente a su familia, porque eso fue sistematizado, es decir, era muy frecuente que sucediera eso, pues eso trajo consigo en las siguientes décadas la venganza de los hijos que crecieron con ese rencor, con ese dolor en su corazón y que vieron en la venganza la alternativa para poder, digamos que de cierta manera, resarcir y calmar ese dolor que sintieron desde niños. Bueno, profe, pero desde su perspectiva como historiador y trayendo a colación todos estos temas, ¿cómo ha evolucionado la región en términos sociales y culturales desde ese momento? Hablemos de ahí para acá, estamos hablando de 34 años de paz, que ese es también parte del propósito de este ciclo de programas. ¿Cómo ve su merced la cuestión? ¿Cómo ve esa perspectiva de la historia tras el Acuerdo Regional de Paz? Bueno, Henry, a propósito, yo recuerdo cuando se cumplieron los 30 años del Acuerdo de Paz, el evento que hubo precisamente allí en el puente del río Minero, en el que a propósito se conecta el municipio de San Pablo de Borbur con el municipio de Pauna y desde luego la conectividad que hay entre todos los demás municipios, ¿no? Ahí había una solicitud expresa del señor alcalde de ahí, del municipio de San Pablo de Borbur, y era precisamente hacer una mirada de qué ha sucedido en términos sociales, culturales y de desarrollo en el occidente de Boyacá estos 30 años. Hoy, pues estos 34 años. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo en cuestión de desarrollo aquí para nuestra zona, ¿no? Y pues, hombre, pues hay que reconocer, aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Realmente hace falta un poco más presencia de los diferentes gobiernos departamental y nacional, ¿no? Voy a tocar muy pocos temas, pero como muy álgidos, ¿no? Por ejemplo, solamente el tema de la conectividad en cuestión de nuestras carreteras. La carretera que une a Pauna con la capital de la provincia, que es Chiquinquirá, para que, digamos, no solamente turistas, sino personas de todo tipo, índole, pensamiento, vengan aquí a nuestra tierra a conocer esta belleza, esta riqueza natural que nosotros tenemos, pues es una conectividad un poco compleja, complicada, difícil, ¿verdad? De pronto, de Pauna hacia San Pablo de Borbur y de Borbur hasta Otanche, y bueno, lo que va conectando hacia Puerto Boyacá, la carretera tiene un poco más de
de estructura sólida y está bien realizada, ¿no? Pero la principal conexión, que es la carretera Chiquinquirá-Pauna, pues está en muy mal estado. Eso, desde luego, que no nos va a permitir a nosotros poder generar, digamos, el desarrollo al que se apunta el occidente de Boyacá, que es precisamente el tema turístico. Nosotros, a propósito tal vez de la oleada de violencia que vivimos, después todo el tema de los cultivos ilícitos, no nos habíamos topado, encontrado, no habíamos visto nuestra riqueza natural, lo que nosotros tenemos, que otras personas de otros lugares sí vinieron a decirnos, hombre, ustedes están en un espacio riquísimo, un clima, un ambiente, unos paisajes, una riqueza cultural, desde luego, una riqueza ecológica que a ustedes les puede llevar a un proceso de desarrollo de turismo, o de desarrollo turístico mejor. Pero si tenemos una carretera como esta, pues es imposible, Henry, ¿verdad? Otro tema también muy importante, y es el tema, digamos, que tiene que ver a propósito con la academia. Nosotros tenemos muchachos, personas, desde que se firma el proceso de paz a propósito y hasta la fecha, pues el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento y proyecto de vida, que es a propósito del trabajo que yo estoy realizando, Henry, porque en la época el proyecto de vida de los muchachos era terminar el colegio, o ni siquiera terminar el colegio, sino irse precisamente para el sitio, la mina para la explotación de la esmeralda, engrosar las filas pues de los ejércitos personales, de los, bueno, como lo conocemos, que colocamos pues en nuestros escritos de los patrones, engrosar esas filas, esos ejércitos personales, y ese era el proyecto de vida, ¿ya? Irse precisamente a un ambiente de violencia. Se firma la paz, ¿ya? Y posterior a esa firma, hombre, la juventud, las generaciones comienzan a cambiar a propósito ese proyecto de vida o ese concepto, ¿verdad? Y ya no es precisamente ir a la guerra, sino que el proyecto ahora es precisamente ir a la universidad, al conocimiento, al encuentro con la ciencia, a un nuevo espectro visual, que no es solamente el desarrollo que uno tal vez tenía en su momento, era la mina y ese era el desarrollo, y enguacarse y tantos millones. No, la riqueza hoy en día radica para nuestras generaciones en la obtención del conocimiento, y ese conocimiento precisamente nos va a dar poder en el sentido de que tenemos la capacidad, si es un ingeniero, si es un arquitecto, si es un abogado, hombre, eso precisamente va a generar desarrollo. Y muchas generaciones, muchas jóvenes de nuestras épocas actuales, ¿verdad? Tienen que salir a buscar la universidad afuera. Entonces, el tema educativo profesional en el occidente tampoco ha sido como fortalecido, por así decirlo, con los diferentes gobiernos. Son dos temas importantes. De ahí se suscitan y se generan, desde luego, otros temas en cuestión de desarrollo socioeconómico aquí en el occidente, ¿verdad? Hospitales. Nosotros ya deberíamos tener un hospital en alguno de estos municipios de otro nivel, no los tenemos, nos toca seguir saliendo hacia Chiquinquirá. Bueno, a Dios gracias, digamos que las carreteras, aunque están un poco difícil, pues en comparación a hace 30, 35 años, pues el tema es totalmente distinto, ¿no? Pero aún así la distancia, y no tenemos, digamos, aquí en nuestro occidente, digamos, un hospital de otro nivel que nos permita a nosotros poder brindar un servicio de cuidado de la salud, ¿no? Entonces, como que esas son los llamados más bien a propósito de investigaciones y diálogos que uno tiene con la comunidad sobre el desarrollo, ¿no? El tema cultural, Henry, yo creo que lo estamos recuperando. Yo creo que espacios como este, emisoras como esta, que haber peleado ustedes este espacio que les permitieran crear la emisora, que les otorgaran los permisos necesarios, ya es un espacio, es un ejercicio de recuperar y mantener nuestra cultura. Es una cultura muy rica, muy interesante, de verdad, en todo sentido, una manera integral en su gastronomía, en sus expresiones artísticas. Dios mío, cuánta riqueza
cultural tenemos nosotros que ahora la podemos de una u otra manera exportar, por así decirlo, sacar de aquí del occidente y que ya no nos vean pues como la zona, aún todavía tenemos ese estigma, esa zona de la violencia, sino que ahora ya la podemos sacar, ¿no? Entonces espacios como emisoras que hay en Otanche, aquí San Pablo de Borbur, Pauna y otras emisoras comunitarias para precisamente poder sacar el tema cultural. Yo creo que la cultura sí la hemos tratado de custodiar, de cuidar, y eso es lo que hoy en día nosotros precisamente nos revive y nos mantiene, válgame la redundancia, vivos en el escenario nacional y departamental. Por supuesto, profe, su merced se refería al puente que conecta Pauna con San Pablo de Orbur. Para nuestros queridos oyentes que no están contextualizados, este puente que antes era un límite invisible para nuestros municipios, pues se convierte en eso, en un puente que une, que conecta, un puente que fue testigo de muchas tragedias, de la muerte de muchas personas, el sitio de ajusticiamiento de muchos de los forasteros que llegaban a nuestro territorio y que encontraban el final de sus vidas tristemente en este lugar, y un puente que bajo de sí pasa un río, el río Minero, el río Sarvi, que pues también fue testigo de cuántos cuerpos bajaron por este río, comunicando tristeza, violencia, comunicando todo el dolor de nuestro territorio. Por eso nuestra emisora, y los contextualizo, se llama Sarvi Estéreo. Sí, Sarvi Estéreo no por el mito, Sarvi Estéreo porque queremos comunicar la paz y todas estas cosas buenas que desde nuestro territorio se están gestando. Quiero invitarlo, profe, y a todos los queridos oyentes a una breve pausa y volvemos enseguida para el siguiente tema de nuestro programa. Vamos a una breve pausa comercial, pero no se vayan, que pronto regresaremos con más historias y música en el cacao, las artes, las comunidades y la paz. Únete a nosotros en el ciclo de programas de radio El Cacao, las artes, las comunidades y la paz, donde exploramos las historias de transformación, cultura y paz desde el corazón de Boyacá. Desde San Pablo de Orbur, corazón verde del occidente de Boyacá, transmite Sarvi Estéreo 94.1 FM, la seducción de la radio. Son las 9:10. 9 de la mañana, 14 minutos. Esto era Arte Zurdo, música en vivo, el occidental, ¿no? Esto es una de las canciones, interesantísimas, que habla sobre nuestro contexto social en el territorio del occidente de Boyacá. Bueno, mis queridos oyentes, vamos a nuestra siguiente sección. Estamos el día de hoy con nuestro invitado, el profe Manuel Granados, desde el municipio de Pauna, en este programa Visión y Contexto Social de la Realidad Histórica del Occidente de Boyacá, a 34 años del Acuerdo Regional de Paz. Esto en el marco del ciclo de programas de radio El Cacao, las artes, las comunidades y la paz. 34 años del Acuerdo Regional de Paz de Occidente Boyacá y los 20 años de Aso Cacao. Muertos están sin justicia terrena y yo que estoy clamando justicia de Dios. Cada programa es liderado por Aso Cacao y la emisora de radio comunitaria Sarvi Estéreo, con el apoyo del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. A través del Programa Nacional de Concertación Cultural, te llevaremos a descubrir la magia del cacao y el poder de las artes y la fortaleza de nuestras comunidades. Ahora continuemos con nuestra siguiente sección. Claro que sí, oyentes. Bueno, nuestra siguiente sección habla sobre los retos sociales de la región y por supuesto, profe Manuel, que existen algunos desafíos en el territorio, desde su visión social, desde la academia, desde lo que ha aprendido, logrado transmitir y recoger a lo largo de estos años en el territorio del occidente de Boyacá. ¿Cuál cree que son los principales desafíos a los que se enfrenta el occidente de Boyacá en la actualidad? Bien, yo creo que desafíos que enfrenta el occidente de Boyacá hoy, yo insisto, yo
yo voy a insistir en dos, y uno de esos tiene que ver precisamente con el tema cultural, ¿ya? Primero, el desafío es realmente generar, o hacer más bien, hacer de nuestros pueblos, de nuestro occidente de Boyacá, un sitio realmente apetecido por turistas, y no solamente turistas nacionales, sino turistas internacionales, ¿verdad? Yo creo que eso es un desafío. A ver, hago un poquito de cronología. El ambiente de nosotros en los años 80 y hasta el 90, pues era todo el tema de la explotación de la esmeralda, desde luego, y que nos generó a nosotros un dinamismo económico, eso no se puede negar, ¿verdad? Nuestros municipios, nuestro comercio se movía gracias pues al tema de la comercialización de la esmeralda, ¿verdad? Muchos aprovecharon, muchos supieron saber invertir sus dineros, sus recursos, y bueno, entonces después de eso, cuando viene todo el proceso después de la firma de la paz del 90 hacia el 2000, pues viene una crisis económica, hay que reconocerlo, ¿verdad? Viene una crisis económica que nos hizo fue como añorar, querer regresar a esa época de la comercialización de la esmeralda. No veíamos más, si no era eso, no había de qué otra manera. Y en ese tiempo, entonces es cuando viene todo el tema del cultivo ilícito aquí en el occidente de Boyacá. Todos estos pueblos, todos nuestros municipios aquí se llenaron de cultivos ilícitos. Entonces, visualizamos que era de esa forma en que podíamos dinamizar la economía y el desarrollo socioeconómico aquí de nuestro occidente. Y esto se llenó, ¿verdad? Bueno, a propósito, entonces se vino luego todo el tema de la destrucción de cultivos ilícitos y la propuesta del gobierno en su momento de hacer ese cambio, ¿verdad? De cambiar ese cultivo ilícito a un cultivo lícito. Entonces, aún así Henry, queda, digamos, como por así decirlo, un poco de dolor o de desconcierto en las personas de su momento, de que, pues obviamente un cultivo ilícito le va a generar un dinero bastante grande, distinto al que le puede generar un cultivo de cacao o de guanábana, bueno, en fin. Pero lograr hacerlo, pues fue un cambio totalmente diferente y distinto. ¿A qué voy con esto, verdad? Que en esas partecitas, en la primera y en la segunda, es decir, explotación y cultivo ilícito, creímos que eso era la realización socioeconómica de nuestras comunidades. Y nos fuimos perdiendo de reconocer, como lo dije hace un momento, de reconocer la riqueza ecológica, cultural, social, gastronómica, el clima. Por favor, el clima nuestro, de nuestro occidente, es un clima incomparable, ¿verdad? Hay otros sitios turísticos, en Tolima, en Cundinamarca, que el calor a veces es un poco sofocante, un poco fuerte. El calor nuestro es un clima delicioso, sabroso. Por eso la gente, el turista de clima frío está queriendo bastante nuestro clima. Nosotros no nos dimos cuenta de eso. Es hasta ahora que nosotros estamos como abriendo nuestros ojos, y desde luego las diferentes administraciones municipales, la empresa privada, la empresa pública, pues está diciendo, oiga, sí, esto aquí nosotros tenemos una riqueza cultural y ecológica muy buena, muy bonita. Entonces, un reto precisamente es reconocer, seguir reconociendo esa riqueza que nosotros tenemos, y desde luego las administraciones lo que tienen que hacer es convertir nuestra comunidad, nuestra población, hacernos a nosotros reconocer esa riqueza, ¿verdad? Y llevarla pues a competencias nacionales e internacionales. Hay que traer turista internacional. El tema del servicio en los hoteles, en los restaurantes, porque desafortunadamente, seguramente por el tema de haber vivido la violencia, pues a veces nosotros en el servicio somos un poco toscos, ¿sí? No, llega un turista, hombre, hay que atenderlo de la mejor manera. Eso es un reto para nosotros,
Eso se convierte ya en un reto porque uno tiene que ser amable, tiene que saludar, despedirse, buenos días, ¿cómo está? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué se le ofrece? ¿Una gaseosita? Sí, señor, la tengo fría, al clima, ¿de qué sabor le gusta? ¿Un restaurante? ¿Cómo le provoca? Ellos están solicitando una especie de, digamos, de gastronomía a la cual ellos han tenido, digamos, acercamiento y es su experiencia personal. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de saber responder a las diferentes preguntas y necesidades de nuestros turistas, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí, digamos que en el occidente, ese es un reto porque se va a convertir en la base sostenible del desarrollo económico y social del occidente de Boyacá. Ya no es la experiencia primera, ya no es la experiencia segunda, sino que esta es la que va a permanecer. Por eso ahorita nuestras comunidades, nuestros pueblos se están llenando de sitios de esparcimiento recreacional, como los balnearios, piscinas, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Porque ese va a ser. Entonces yo creo que un reto fuerte, Henry, es eso. Y pegado a ese reto, pues desde luego el tema agrícola. A mí me gusta muchísimo y tengo que felicitar a nuestros campesinos, a nuestros productores, a los que invierten en el campo, estos cultivos de guanábana, guayaba, aguacate, plátano, eso todavía es una riqueza que en otros contextos ya no lo hay, eso es de nosotros. Entonces el tema turístico unido al tema agrícola es la base del desarrollo de nuestros municipios. El reto es fortalecer precisamente esas dos partes. Yo creo que ese es el reto del occidente de Boyacá. Yo sé que algunos municipios ya han comenzado con ese proceso desde las administraciones municipales para fortalecer precisamente estas dinámicas económicas, estas dinámicas de comercio, estas dinámicas de poder generar desarrollo en nuestros municipios. Bueno, profe, claro que sí. Turismo y agricultura, dos ejes fundamentales para el desarrollo económico de la región del occidente de Boyacá. Pero ahora, profe, habiendo trabajado como docente, también como gestor cultural, hemos compartido algunos espacios trabajando la cultura, trabajando el desarrollo de la literatura, nuestros chicos y muchos otros aspectos. ¿Cómo ve su merced el papel de la educación y la cultura en la transformación social de nuestro territorio? Bueno, bien, la educación y la cultura van a tener y tienen, desde luego, han tenido, no lo quitemos de la historia, han tenido su papel relevante para el desarrollo social de nuestro territorio. Discúlpeme, vuelvo y toco el trabajo que estoy realizando con la maestría que estoy terminando. El propósito es el siguiente: ¿cuál es el quehacer pedagógico de los docentes en contextos o en ambientes de violencia, ¿verdad? Es decir, Henry, ¿cómo sortearon nuestros profesores, que tal vez nos tocó a nosotros, ¿ya? ¿Cómo ellos sortearon poder hacer su trabajo pedagógico, su tarea pedagógica? Y en el fondo lo que más me interesa en la investigación que estoy haciendo es cuáles fueron como las herramientas que utilizaron los docentes para evitar que otros muchachos se fueran a la guerra. Muchos dijeron, no, la guerra no es el proyecto de vida. Yo me quedo, o yo mejor trato de salir de aquí de mi pueblo para estudiar, para entrar a una universidad, ¿verdad? Y estudiar. Ese es, digamos, el origen, o más bien como el corazón de la investigación que estoy haciendo. ¿Y por qué lo hice? Precisamente, Henry y queridos oyentes de Sarvi, porque la educación, mejor dicho, si nosotros no hubiésemos tenido el acompañamiento de nuestros docentes, ¿verdad? Y de todo el proceso educativo en esa época, pues hombre, hoy estábamos nosotros con crisis de ingenieros, arquitectos, abogados, filósofos, psicólogos, sacerdotes, militares. Tendríamos de pronto una crisis de ese tipo, ¿no? Y tal vez no hubiésemos hecho lo que hoy estamos haciendo nosotros, que es precisamente la reconstrucción de esa memoria histórica. Entonces la educación en este momento tiene un papel relevante, importante, fundamental para el desarrollo de nuestro territorio, porque
precisamente ese proceso, participar, permitir a nuestras generaciones acercarse a la educación superior, pues hombre, es el desarrollo a futuro, ¿no? Pues un arquitecto, bueno, qué sé yo. Yo sé que, por ejemplo, en nuestros municipios, nuestras administraciones tienen unas políticas y es que, bueno, llegan los alcaldes nuevos y dicen, vamos a tratar de darle la oportunidad laboral a nuestros profesionales de nuestra tierra, hasta donde pues nos alcance, ¿no? Entonces yo sé que en nuestros municipios el arquitecto o el secretario de algunas de las diferentes dependencias pues son precisamente profesionales nacidos en nuestros pueblos, en nuestros municipios, inclusive aquí entre nosotros mismos ya como hermanos. Por ejemplo, entonces el secretario pongo un ejemplo, no es que sea así, no, bueno, no voy a dar nombres para evitarme, pero digamos el secretario entonces del municipio, de un municipio, es nacido y criado en este hermano municipio, ¿ya? Entonces el secretario allí de Briceño nació y se crió en Pauna, por ejemplo, ¿ya? El de Otanche nació y se crió en Borbur, por ejemplo, ¿ya? Y eso gracias también al proceso de paz. Si estuviésemos en la guerra de aquel entonces, pues eso era imposible. Pero el tema educativo, digamos de educación superior, lo refiero así, pues nos va a generar a nosotros precisamente ese desarrollo, mucho conocimiento. Y si es el tema, por ejemplo, agrícola, ¿ya? Y pecuario, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos grandes agrónomos o tecnistas, tenemos veterinarios que a nosotros nos van a poder brindar ese conocimiento que han adquirido para nosotros poder potenciar nuestros campos, ¿ya? Y desde luego con el turismo. Entonces, paisanos nuestros que estén estudiando, no sé, algún tema sobre administración turística, hotelera o algo así por el estilo, pues nos van a ayudar a nosotros a poder organizarnos y poder llevar el occidente de Boyacá a competencias nacionales e internacionales en cuestión de turismo, ¿verdad? Y por ende, desde luego, claro, Henry, la cultura, mantener la cultura, cuidar la cultura, ¿ya? Nuestra idiosincrasia de poderla tener, custodiar, que es finalmente nuestra propia identidad, ¿no? Yo aquí lo que dije hace un momento, el tema de los artistas, el tema, por ejemplo, la música de cuerda que conocemos popularmente aquí en nuestra zona, hay que saberla custodiar porque podemos estar perdiendo esas expresiones tan bonitas. Henry, yo recuerdo, por ejemplo, en Pauna y en otros municipios, en las famosas fiestas o ferias, bueno, cada esquina tenía un grupito de música de cuerda y de vez en cuando los grupitos de cuerda se reunían en las esquinas, un domingo, por ejemplo, a tocar, y alrededor pues se hace mucha gente, disfruta, goza, comparten una bebida, comparten como amigos. Entonces la cultura de una u otra manera también juega un papel importante y relevante en cuidar precisamente, cuidar lo que nos identifica a nosotros, cuidar, recuperar también esa memoria histórica, no con el ánimo de repetir, al contrario, con el ánimo de tener un léxico, un diálogo de la no violencia, de la no repetición, ¿no? Y la cultura, pues obviamente, como es nuestra propia identidad, entonces la violencia no va a ser nuestra identidad, no, fueron momentos, dinámicas sociales que se vieron en su momento, pero la cultura sí es lo que se mantiene, sí es lo que nos va a mantener vivos. Entonces, espacios que generen las diferentes comunidades en compañía de sus líderes, como las alcaldías, espacios como escuelas de formación en cultura, en deporte inclusive, espacios como el de Sarvi, las emisoras comunitarias, los encuentros zonales o municipales, qué sé yo, sobre cultura, sobre danza, sobre diálogos, sobre escritura, mantener viva la literatura, y ojalá con temas propios nuestros del occidente de Boyacá. Yo como escritor los motivo a que escriban la historia del occidente de Boyacá. Hay muchas historias que no se han escrito, hay mucha memoria que se está perdiendo, se está olvidando, nuestros abuelos se están yendo. A propósito, en Pauna escribimos un libro recopilando 25 historias de abuelos, de adultos mayores que nos dijeron cómo construyeron, cómo ayudaron a construir a Pauna socialmente, económicamente y físicamente, ¿verdad? Entonces la cultura nos va a mantener vivos.
Esos espacios de las danzas, de los encuentros entre municipios, inclusive entre instituciones educativas, donde vamos a tener nuestra expresión cultural, nuestra gastronomía, que les damos a conocer todo lo que hacen las diferentes administraciones para custodiar la cultura, ni más faltaba, eso nos va a mantener vivos. Claro que sí, profe. Bueno, interesante todo esto y la cultura, sobre todo también y adicionalmente a ello, cultura ciudadana. Nos falta mucho por explorar en ese sentido. Su merced hacía un momento lo refería y uno de nuestros oyentes, don Alfonso Ramos, desde la vereda San Pedro, destacaba eso, la mala atención que tenemos en los restaurantes. Es verdad, vivimos una guerra, es verdad, vivimos un episodio trágico, violento, pero el visitante no es culpable de eso, y el llamado de atención para nosotros, no solamente en restaurantes, en hoteles, los guías, atender con generosidad, porque eso es mostrar una cara diferente. Es difícil, pero lo podemos lograr. 9:31 a.m, esto es el ciclo de programas de radio El Cacao, las Artes, las Comunidades y la Paz, 34 años del Acuerdo Regional de Paz de Occidente Boyacá, y también 20 años de Azocacao, esta asociación alma mater de Sarbi Estéreo 94.1 FM. Los dejo a todos ustedes con la pauta publicitaria de la media hora y regresamos en unos minuticos para nuestro tercer y último tema. Escucha a líderes comunitarios, agricultores, artistas y mucho más compartir sus experiencias y visiones para un futuro de paz y prosperidad. Déjate seducir por Sarbi Estéreo. No te pierdas este espacio dedicado a celebrar nuestra identidad y el progreso de nuestra región. Sintoniza Sarbi Estéreo todos los martes y jueves de 8 a 9 de la mañana y acompáñanos en este viaje de esperanza y resiliencia. Ahora continuemos con nuestra siguiente sección. Bueno, mis queridos oyentes, gracias por seguir en sintonía de Sarbi Estéreo 94.1 FM. A esta hora de la mañana tenemos como invitado especial al profe Manuel Granados desde el municipio de Pauna, secretario de Desarrollo Social de nuestro querido hermano municipio. Bueno, profe, vamos a esta siguiente sección, la última de nuestro programa, y es vamos hacia el futuro. Lecciones de la historia para el desarrollo social. Ese es el nombre de este tema y de una vez le lanzo la pregunta, profe. ¿Qué lecciones cree que la región puede aprender de su historia reciente para enfrentar los retos actuales? Y en este caso, profe, pues estamos hablando en perspectiva hacia el futuro, porque realmente lo que vivimos fue algo bastante complejo, algo que nos marcó realmente. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué cree que podemos recoger de todo eso para el futuro, para nuestra sociedad? Y decir, bueno, de esto partimos, en esto nos vamos a sustentar, en esto nos vamos a soportar y ahora pues vamos para adelante. Bueno, Henry, esta es una pregunta muy importante, ¿ya? Lecciones que nuestra región puede aprender de su historia para enfrentar pues como retos actuales. Yo he dicho a través del estudio que he realizado, un artículo que precisamente presenté para los 30 años, un concurso de escritura que se realizó, la Fundación Impacto lo hizo, en unión con Boyapaz, tengo entendido, bueno, otras universidades también por ahí. Presenté un artículo y al final del último párrafo de ese artículo dice algo así: sí es posible pensar en paz, sí es posible hablar de paz y sí es posible imponer un ambiente de paz, así como lo hizo el occidente de Boyacá. Es decir, nosotros nos hemos convertido en modelo para otras comunidades nacionales e internacionales. Pero ¿qué es lo que pasa, Henry? Que no hemos salido de aquí del occidente, todavía seguimos enfrascados en nuestro occidente y nuestra experiencia poco la hemos sacado. Por eso hay que escribirla, por eso hay que hacer la literatura, por eso hay que hacer un documental, hay que hacer un video. Este espacio, como el que ustedes me acaban de invitar, esto nos permite a nosotros precisamente sacar la experiencia nuestra y decirle a Colombia y al mundo que sí es posible
hablar de paz, firmar un proceso de paz, y si es posible vivir en paz. No es una cuestión utópica, no es una cuestión que tal vez que se pueda hacer, o algunos dicen, no, eso nunca se puede vivir en paz. ¿Cómo que no? Nosotros lo hemos hecho. Obviamente, como toda comunidad, pues van a haber diferencias, somos seres humanos, somos personas, y en algún momento vamos a tener discrepancias entre nosotros mismos, eso es muy normal, ¿ya? Pero digamos, el ambiente bélico de violencia que se vivió en los años 80 y parte del 90, pues ya no lo tenemos, ya no hay ese ambiente. Es decir, que sí tenemos nosotros esa capacidad resiliente, Henry, esa capacidad de nosotros como habitantes del occidente de Boyacá, de hacer un alto en el camino, de hacer un proceso de resistencia, por así decirlo, ¿ya? Y decir, porque lo hicimos en su momento, decirle a los violentos en su época, ya no más. Y ya no más fue que se firmó la paz, y hoy en día somos totalmente un ambiente distinto, ya vienen gente, ya vienen turistas a visitarnos, muchos que tuvieron que salir de aquí de sus tierras, regresaron con tanto amor, cariño, aprecio, con mucho anhelo de poderse encontrar con su familia, con la tierra que los vio nacer y crecer, ¿verdad? Entonces yo creo que haber pasado de la violencia a la paz nos ha permitido ver en nosotros, como habitantes del occidente, esa capacidad de diálogo y esa capacidad de podernos encontrar. Yo no sé, Henry, yo me he hecho la pregunta, ¿cómo sería ese primer encuentro cuando se comenzaron los diálogos clandestinos de paz? ¿Cómo sería ese primer encuentro entre aquellos que no, entre comillas, no se podían ver o que eran enemigos, tener que estrecharse la mano? Hombre, eso ya es un ejemplo para Colombia y el mundo, de que sí se puede, de que es posible. Hombre, y eso nos va a permitir que retos actuales, retos que se vengan, retos que lleguen, hemos demostrado a la sociedad en general que sí tenemos esa capacidad resiliente de poder recomenzar, ¿ya? Y vuelvo y toco pues esa cronología que hice. Fue la explotación de la esmeralda, se privatizó, vino una crisis, ¿verdad? Pero se sobrevivió. Se implementó el cultivo ilícito, mal acto, ¿verdad? Se quitó, pero se sobrevivió, y estamos en este momento precisamente en ese sí, digámoslo así, tanto post-conflicto como post-cultivo ilícito. Ahora nuestros campos lo que tienen es un verde del café, del cacao, de la guanábana, del aguacate, de la guayaba, bueno, en fin, esa es la riqueza, digamos, nuestra, y tenemos la capacidad de enfrentar retos actuales. Nosotros somos resilientes. El occidente de Boyacá es una cultura, una comunidad, una sociedad con tenacidad, con temple, con mucha fe, porque eso sí, hay que reconocerlo, nuestra fe nos hace también tener esa capacidad de saber afrontar y enfrentar las vicisitudes que se presenten. ¿Listo? Claro que sí, profe. Gracias por esta apreciación, esta visión de contexto y, pues, por supuesto, edificándonos sobre lo destruido prácticamente, sobre todo lo que hicimos, todo lo que nos sucedió, pero a partir de ahí cimentamos esas bases fuertes y profundas para una sociedad que aspira a mucho más, y por eso estamos en estos procesos, por eso estos programas, por eso ese desarrollo social que está teniendo el territorio y también económico, desde lo agropecuario, lo decía su merced, pero también desde el turismo. Ahora, y a partir de todo ello, la comunidad. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la tarea de la comunidad en la construcción de paz y el desarrollo para los próximos años? Bueno, Henry, esta pregunta es muy interesante porque inclusive tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando, que es paz y desarrollo, y el papel de la comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que la comunidad, nosotros como citadinos, como habitantes de todos nuestros municipios, que son muy bonitos, todos nuestros municipios de toda la zona del occidente y de este occidente bajo, son ambientes muy bonitos, climas espectaculares, como ya lo vengo diciendo, ¿no? La comunidad es finalmente la protagonista en el desarrollo social, cultural, religioso, político, económico
de los diferentes municipios, ¿verdad? La comunidad refiriéndonos pues, hombre, desde luego a el papá, la mamá, el joven, el niño, el comerciante, el campesino, el productor, el que presta un servicio, el alcalde, el secretario, el funcionario, el contratista, ¿verdad? El del hospital, el médico, el señor cura párroco, ¿ya? El enfermero, el auxiliar, el conductor, el que me presta un servicio en la moto, el que me presta X servicio, el del restaurante, ¿verdad? El mesero, todos somos comunidad. Y en nuestras manos, querida comunidad del occidente Boyacá que nos están escuchando hoy, en nuestras manos está, o mantenemos esto en paz y generamos desarrollo, o nos quedamos quietos, generamos dependencia, generamos pobreza, y tal vez la pobreza nos lleve, tal vez, a repetir, ¿verdad?, ambientes de violencia. Yo creo que no, yo creería que no, ¿verdad? Entonces la comunidad, ustedes, los que acabo de nombrar y muchos que se me quedan, ¿verdad?, hombres, mujeres, niños, todos tenemos en nuestras manos la tarea de continuar construyendo. Esto no está completamente realizado. ¿Para qué? Para que en nuestro caso personal del occidente, la paz se mantenga, la paz esté ahí. La paz, aunque a veces tambalea un poco, nosotros, desde cada uno de nuestros oficios, la señora que está en la cocina, en el restaurante, tiene su papel importante en la construcción y en mantener la paz. Y tiene un papel tan relevante como el que tiene el señor alcalde, o el señor párroco, o el señor comandante de la policía. Todos tenemos un papel muy importante en mantener la paz. Y eso nos va a llevar al desarrollo, Henry. Imaginémonos entonces regresar a aquella época, en el que la guerra y la discrepancia, entre hermanos, ¿cuál fue el desarrollo? Nada, no habían carreteras, no lo sabían, no nos va a generar desarrollo. Pero si nosotros hablamos de paz, construimos paz, desde el oficio que realicemos, todos los oficios son importantes, todos absolutamente son importantes, relevantes, no quisiera utilizar la palabra indispensable, pero voy a hacerlo, ¿ya? E indispensables para continuar con la paz, ¿verdad? Porque entonces viene el líder, viene de trabajar, viene el campesino, de pronto llegó al casco urbano, y la señora del restaurante ese día de pronto amaneció enferma, pues no hubo la forma de poder prestarle un servicio al señor de alimento. Ahí ya se nos rompe un poco, digamos, como el ciclo ya del servicio. Fíjense que todos tenemos un papel importante para la construcción de la paz, desde el pensamiento, en nuestras tareas, en el cumplimiento de nuestro trabajo, siendo honestos, ¿verdad?, siendo respetuosos, dando un saludo. Hombre, yo los invito, queridos paisanos del occidente de Boyacá, cuando vengan los turistas, seamos muy amables, en atenderlos, en decirles qué se le ofrece, cómo está, así está bien, le provoca algo más, le puedo servir algo más, qué más necesita, de qué manera nosotros podemos atenderlos y que se sientan en casa. Eso es construir paz y eso es llevar al desarrollo de nuestros municipios, llevar al desarrollo de nuestro occidente de Boyacá. Entonces, las diferentes comunidades u organizaciones, la asociatividad, las juntas de acción comunal, las comunidades veredales, las administraciones municipales, los funcionarios, tanto de las ESE, por ejemplo, los hospitales, las alcaldías, todos tenemos en nuestras manos la tarea de mantener y seguir construyendo ambientes de paz, porque eso finalmente nos va a llevar al desarrollo de nuestras comunidades. ¿Falta mucho por hacer? ¿Falta más desarrollo? Claro que sí. No nos podemos quedar. Vamos a echar una miradita atrás, porque la memoria histórica hay que recuperarla. Echamos una miradita atrás, pero no nos vamos a quedar en eso, ¿ya? La vamos a mirar porque es una experiencia que nos transformó a nosotros, ¿verdad? La mirada atrás, pero con los pies hacia adelante, hacia el desarrollo, hacia continuar diciéndole a Colombia y al mundo que en el occidente de Boyacá pudimos y tuvimos la capacidad de pasar de la guerra a la paz, que aquí se pensó en la paz,
se habló de paz, se firmó la paz y vivimos en paz. 9 de la mañana, 49 minutos. Bueno, profe, interesante la reflexión que nos da a esta hora de la mañana y esa tarea ingente. Ingente significa grandísima para nuestras comunidades, para hacer que esto continúe adelante, para hacer que esto realmente se logre. ¿Sí? No es el logro de hace 34 años, no sería posible si las comunidades no hubiesen intervenido y pensado en clave de paz. Así que bueno, creo que es la de las grandes conclusiones que tenemos para el día de hoy. Gracias, comunidad del Occidente Boyacá, porque se atrevieron a pensar en grande y somos un territorio ejemplo para toda Colombia y para el mundo, en un mundo en el cual existe la incertidumbre de la guerra, existe la incertidumbre de procesos que quieren mancillar la paz, mancillar la tranquilidad de nuestras gentes. No voy a hablar de orden mundial porque cuando hablamos de orden significa que alguien ordena y no. En este caso en particular significa la paz y la tranquilidad de muchas personas que así lo necesitan, que requieren estar tranquilas en paz para seguir adelante, para seguir mejorando sus procesos de vida, para seguir mejorando por los demás y contribuyendo para que esto que es la paz realmente sea necesario. No una paz utópica, ¿sí?, sino la paz real, la paz total, como lo decía Immanuel Kant, una paz que realmente sea perpetua, ¿sí? Ese es el texto hermoso de la paz perpetua de Immanuel Kant, que podemos traerlo a colación el día de hoy en este ciclo de programas de radio, El Cacao, las Artes, las Comunidades y la Paz. 34 años del Acuerdo Regional de Paz de Occidente Boyacá y 20 años de Azocacao. Gracias a la contribución de Azocacao y del Ministerio de las Culturas, las Artes y las Tradiciones. Profe, le dejo el espacio para que su merced se despida a esta hora de la mañana de nuestro programa. Y bueno, invitadísimos, mañana tendremos a alguien que vivió la guerra de una manera diferente y que ahora está dedicado a trabajos comunitarios con la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Quipama. Así que invitadísimos todos ustedes, profe. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio que nos ha brindado. Éxito en sus labores, profe. Bueno, muchas gracias, Henry. Muchas gracias a Sarbi Estéreo. Muchas gracias a los coordinadores de la emisora. Muchas gracias por abrir estos espacios. Los felicito. También, desde luego, a Azocacabo. Por abrir estos espacios en la reconstrucción de la memoria, y yo los invito, Henry, a que jamás dejemos de hablar de paz y jamás dejemos de darle a conocer a Colombia y al mundo lo que nosotros en el occidente de Boyacá hicimos, que fue la paz. Yo recuerdo cuando habían los diálogos de paz a nivel nacional, yo decía, un habitante del occidente de Boyacá no puede ir en contra de eso, porque nosotros lo vivimos. Yo no puedo estar de acuerdo con continuar en un ambiente de violencia. No me importa el tema político, yo a lo que iba era a la esencia del diálogo. ¿Qué nos permitió a nosotros, Henry, y queridos radioescuchas, poder vivir hoy en paz y hoy poder comunicarnos entre nosotros los pueblos y poder compartir y poder que vengan los de Borbura, Pauna a jugar, y que vayan los de Otanche a Briceño a un partido, y los de Otanche a Mucio a un partido, y los de Pauna a Borbura a compartir una expresión cultural? ¿Sabe qué nos permitió eso? El diálogo. Poder sentarse en ellos a dialogar. Entonces, el diálogo en su esencia era lo que yo defendía y defiendo y defenderé. El diálogo. No le metamos política al diálogo, porque cuando nosotros hacemos del diálogo un ejercicio político, ahí se nos convierte en problema, o un ejercicio político, no, más bien lo politizamos, ahí se nos convierte en problema. Pensemos en el diálogo, en su esencia, en poder hablar, ¿verdad? Entonces, espacios como este, desde luego, esto es un diálogo. Yo acabo de hacer un diálogo con ustedes, de aquí con Henry y con todos. Entonces, es felicitarlos por estos espacios y continuemos hablándole de paz a la gente, a la comunidad, y vuelvo y repito, que ellos se enteren de que nosotros aquí, con el diálogo, tuvimos la posibilidad y la capacidad de hacer un ambiente de paz. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Soy también una persona muy creyente, y desde luego que desde el ejercicio espiritual y bíblico, pues el diálogo, la comunicación es un elemento sumamente importante. También
tengo un diplomado que se llama Gestión del Conflicto, y el diálogo precisamente es una de las herramientas importantes para poder solucionar conflictos. Muchas gracias, Henry, muchas gracias a todos. Recuerden que nosotros los del Occidente tenemos mucho que entregarle a la comunidad nacional e internacional, que nos conozcan, que sepan lo que fuimos nosotros, lo que fue un ambiente y lo que ahora nosotros somos, que somos capaces, que tenemos esa capacidad resiliente, ¿verdad? Dios me los bendiga, un excelente día y los felicito. Bendiciones. El ciclo de programas de radio El Cacao, las artes, las comunidades y la paz es una producción de Azocacao y Sarvi Estéreo, con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Te esperamos. 9 de la mañana, 55 minutos, queridos oyentes, gracias a todos ustedes por su fiel sintonía en esta mañana de lunes 7 de octubre de 2024. En el marco de este ciclo de programas de radio avalado, patrocinado con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y las Tradiciones. Nos encontramos mañana, Dios mediante, nuevamente, y bueno, con ese invitado especial que tendremos también para hablar de todos estos procesos, desde la minería, desde la guerra, pero también desde la construcción de paz, desde las juntas de acción comunal. Dios le bendiga. Mi nombre es Henry Florian, director de Sarvi Estéreo. Nos encontramos más adelante. Que Dios me acompañe para adentro y para afuera. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy en el Cacao, las artes, las comunidades y la paz. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos y a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. No olviden sintonizarnos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, los dejo con esta canción que hacen Adriana Liscano y Edson Belandia, fondo y cortina de nuestro ciclo de programas de radio, Pa' que te acuerdes de mí.